los conceptos claves de esta sesión fueron el concepto de esfera pública, el concepto de comunicación alternativa y el concepto de cultura popular. Históricamente se ha hablado de opinión pública o de esfera pública atendiendo a una dimensión específica de esta opinión pública que tiene que ver más bien con las élites, ¿ya? Con los partidos políticos, con los medios de masa. Entonces la pregunta es, bueno, ante eso, los sectores que no son de la élite, ¿qué construyen opinión pública o simplemente replican la opinión pública que esta élite dominante determina? Y bueno, no replican, ¿sí? Hay una parte de esa opinión que se construye desde las élites y que permea el resto de la sociedad, pero el resto de la sociedad también tiene sus propios circuitos de construcción de opinión, de circulación de visiones de mundo, y eso es lo que constituye la esfera pública alternativa, ¿ya? Y una vía muy importante de expresión de esa esfera pública alternativa son los medios de comunicación alternativos o la comunicación alternativa en general, ¿ya? Y esa comunicación alternativa es necesario que esté afincada a la cultura popular, es decir, a la cultura, a las representaciones del mundo de los sectores que viven en una condición de subordinación, ya sea económica, política, cultural, social, porque precisamente esa es la visión de mundo que no está representada en la opinión pública que construyen las élites, ¿sí? Porque la opinión pública que construyen las élites está hecha desde condiciones de privilegio en la sociedad, ¿sí? En cambio, estos otros sectores ven la realidad y ven la sociedad desde una perspectiva completamente opuesta, y desde ahí construyen discursos, y desde ahí construyen aproximaciones a los problemas o a los fenómenos. Bueno, y el otro concepto importante de la sesión era el concepto de cultura popular, porque precisamente lo que dice la teoría de la comunicación alternativa es que la base de la comunicación alternativa es la cultura popular, ¿sí? Es decir, si no hay elementos digamos, de nociones del conflicto social, de la desigualdad y cómo eso se expresa simbólicamente en la comunicación alternativa, entonces eso no es comunicación alternativa, ¿sí? Puede ser otras cosas, puede ser prensa independiente, medios críticos, ¿ya? Y entonces por eso en el fondo hay esta idea de que finalmente cuando hablamos de opinión pública y de esfera pública alternativa, finalmente lo que se está expresando ahí son las visiones de mundo, las representaciones, las opiniones políticas de los sectores que están en condiciones de subordinación económica, simbólica, política, cultural, ¿sí? Y por lo tanto en ese sentido es que la comunicación alternativa que opera en el espacio público de la esfera pública alternativa está anclada a la cultura popular y expresa esa cultura popular y a esos sujetos, o esos sujetos se expresan a través de estos medios y de estas formas de expresión y de comunicación. Entonces, si no hay esta expresión diversa de esos sectores populares, diversa en el sentido de que una parte de esos sectores populares son a lo mejor más militantes, otros son a lo mejor más lúdicos, si no hay todas esas distintas expresiones, entonces no hay comunicación alternativa. Bueno, también como parte de esta sesión, en el fondo lo que hicimos fue mostrar la historia de la forma en que se ha expresado la comunicación alternativa en Chile. Por ejemplo, ahí mostramos en formas de mediatización el rol que tuvo en su momento la prensa satírica popular, que se hizo en Chile entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como esa prensa satírica popular, si bien estaba cercana, por ejemplo, al Partido Democrático, que era el partido que en la época era el partido, podríamos decir, más políticamente popular, había una mezcla de tipógrafos, poetas populares, que eran los editores y que publicaban y escribían ahí, y escribían de unas formas, digamos, a partir de unos discursos que no necesariamente eran los discursos, podríamos decir, más políticamente combativos, sino que tenían elementos lúdicos, tenían incluso elementos místicos, ¿ya? Hay una serie de artículos en los que uno puede ver una visión religiosa del mundo,
de parte de esta prensa satírica popular vinculada al Partido Democrático, pero que es una visión religiosa que podríamos decir que es subversiva, ¿sí? Es decir, hablan de Jesús el gran demócrata, que fue asesinado por los aristócratas de la época, ¿sí? Entonces como que van haciendo unas analogías que no son esperadas, por ejemplo, desde la Iglesia Católica, ni tampoco tienen mucha lógica dentro de lo que va a ser el futuro del Partido Democrático, que va a ser más bien antirreligioso o anticlerical. Y luego, por ejemplo, también ya si miramos otra forma de expresión de la comunicación alternativa es durante la dictadura. Durante la dictadura se desarrollaron un montón de expresiones, ¿sí? Propiamente populares de comunicación en el contexto antidictatorial, pero que fueron creadas por los sectores, por gente de sectores populares y distribuidas en estos sectores, ¿sí? Y hoy día lo que podemos encontrar como una de las principales expresiones de esta comunicación alternativa son los medios comunitarios también, ¿sí? Las radios y las televisiones, eh, algunos proyectos fotográficos, ¿ya? Porque ahí vamos viendo que van cambiando las tecnologías, eh, también videoactivismo, todas esas formas de expresión en la medida en que sus formas de expresión por sus propios medios, por parte de sujetos de los sectores populares que ponen en, en el audiovisual o en estos soportes sus visiones de mundo, es que finalmente estamos asistiendo a la constitución de una esfera pública alternativa.